Me da gusto saludarlos. Estamos en UNES, Universidad de España, México. Le damos la bienvenida al módulo en Motivación y Liderazgo de los doctorados en Psicología y Educación. El tema que nos ocupa va a ser bastante enriquecedor para todos, ya sea que sean profesionales de la psicología o no, porque nos va a presentar una perspectiva muy amplia en la que usted podrá realmente dialogar y construir incluso conocimiento. El objetivo de este módulo es comprender los principales elementos teóricos acerca de la motivación y liderazgo, para así contar con un conocimiento preciso con el fin de utilizarlos en forma adecuada para mayor satisfacción de los objetivos personales y profesionales. Bien, en el aula se encuentran una serie de lecturas básicas, complementarias sobre teorías clásicas, contemporáneas de la motivación. Sin embargo, yo considero como docente y como investigador que siempre el docente debe presentar su propia manera de ver las cosas, es decir, ascribirse a alguna teoría o no ascribirse a ninguna y hacer un planteamiento crítico de todas, o si es posible presentar su propia manera de ver las cosas. Yo quiero en esta parte presentar la manera de ver las cosas, ¿ya? Yo soy sociólogo, mi pregrado, ¿verdad? Y bueno, con algunos posgrados, pero he sido estudioso del tema del desarrollo del talento humano por muchos años, como veremos posteriormente. Y obviamente una de los ejes, de los temas centrales de esto es el tema de motivación y liderazgo. Yo quiero presentar una propuesta metateórica de las teorías motivacionales. ¿Qué quiere decir eso de propuesta metateórica? Que voy a tener en cuenta varias teorías motivacionales y de liderazgos y las voy a integrar. Es decir, para poder hacer también la integración debería tener unos criterios. Voy a poner un ejemplo fuera de la psicología para que se entienda un poco mejor qué es lo que yo trato de hacer en esta parte. En el caso de la sociología, que es mi campo, un investigador, George Reiser, norteamericano, él presentaba, digamos, una revisión de las teorías sociológicas y buscó la forma de, entre tantas teorías, cómo poder integrarlo, o sea, cómo generar una sociología integrada. Él generó, después de haber leído todas las teorías, unas categorías, o sea, unos conceptos centrales que permitieran ver toda la sociología como si fuera una sola, partiendo de todas esas teorías, es decir, construir una nueva sociología con el nombre, en este caso, de sociología integrada. Yo lo hubiera llamado sociología dialógica, y las categorías que le sirvieron para hacer esa reconstrucción e integración de la teoría sociológica fueron lo subjetivo social, lo objetivo social, lo microsociológico y lo macrosociológico. En este caso yo me voy a servir de una teoría, quizá la más vieja que hay en psicología, la teoría de los temperamentos, ¿ya? Es una teoría que se le debe a un filósofo y médico griego, Hipócrates. Bueno, voy a utilizar obviamente unas categorías para poder revisar estas teorías e integrarlas. Les presentaré obviamente el cuadro que permite esa integración para que ustedes los vean, por lo que positivamente es un poco difícil plantearlo. Entonces vamos a pensar en unos tipos de motivación. O sea, en primer lugar, ¿cuáles son los tipos de motivación de las que podemos hablar? El primer tipo de motivación para mí es la necesidad. O sea, motivación y necesidad van de la mano, ¿ya? Muchas de las cosas que nosotros planteamos como motivación
nace, ¿verdad?, de una necesidad, de una necesidad, puede ser interna, puede ser externa, pero de una necesidad. En este caso, una de las necesidades más, digamos, clásicas en el estudio fue la necesidad de placer. Y la necesidad de placer, pues podemos asociarlo con la necesidad de bienestar. Y esa necesidad de bienestar y placer es una necesidad, vamos a llamarla intrascendente, podríamos decir básica. Entonces ahí hay un primer tipo, ¿verdad?, de motivación. Ahí pudiéramos decir que la motivación es un impulso o un deseo, o incluso hasta inconscientemente una cierta búsqueda de sentido. Otro tipo de motivación es la necesidad de seguridad. ¿Qué entendemos por necesidad de seguridad? Pues básicamente la adaptación, la necesidad de adaptación de las personas a un contexto determinado, a un contexto social, a un contexto físico. Ahí asociamos la motivación con el interés, ¿ya? El interés como un deseo consciente, entendido así, el interés como un deseo consciente. O sea, ya no es una motivación como impulso, sino una motivación consciente, puesta sobre algo. Entonces es como la búsqueda de recursos, elementos que permitan la supervivencia. El otro tipo de motivación es la necesidad de prestigio. La necesidad de prestigio como reconocimiento, como búsqueda de reconocimiento, como búsqueda de realización, incluso de autorrealización personal. En ese sentido, estaríamos pensando en la motivación como convicción, o sea, ya mucho más que interés, ¿verdad? Es como la justificación de la búsqueda de algo, entonces la búsqueda de realización o la búsqueda de prestigio. Y pudiéramos también plantear en ese sentido la motivación como creencia, ¿no? No solamente como convicción y como creencia. Y en el sentido de creencia, en el sentido de, digamos, certeza de lo que esperamos cuando nosotros realizamos algo. Por último, sería la necesidad como poder, como búsqueda o necesidad de poder, ¿ya? Es decir, como la búsqueda de dominio sobre algo, como búsqueda de control sobre las cosas. Ahí pudiéramos decir que la motivación es la creciente búsqueda de la autonomía personal. En ese sentido, nosotros estaríamos hablando de 4, ¿verdad?, tipos de motivación: motivación de placer, motivación de seguridad, motivación de poder y motivación de prestigio. Bien. El origen de la motivación. ¿Cuál sería el origen, por ejemplo, de la motivación de placer? Sería un origen inconsciente, ¿verdad? Y cognitivo, por cierto. Ahí pudiéramos decir que el psicoanálisis nos presenta la primera mirada, sobre todo el psicoanálisis de Freud, nos presenta esa primera mirada de la motivación como impulso, en el sentido de los deseos y de los deseos sexuales. Bueno, no vamos a desarrollar aquí o examinar la teoría psicoanalítica de Freud, pero el psicoanálisis tuvo sus varios momentos. Incluso se habla de unos 4 psicoanálisis, o sea, corrientes psicoanalíticas. Y también está la motivación, me refiero al psicoanálisis porque es una motivación que partiría del inconsciente, ¿verdad? Pero también habría una motivación que parte de un estilo cognitivo, o mejor dicho, de un cierto tipo de inteligencia. En ese tipo de motivación encontraríamos autores como en ambos, me estoy refiriendo a la motivación como placer y como elemento de búsqueda de sentido. Estaríamos hablando de autores como Freud, como Jung, como Viktor Frankl, como Erich Fromm,
como Gardner, como Goleman, incluso como Ken Robinson. La integración metateórica de este, digamos, tipo de motivación lo podríamos relacionar con un paradigma descriptivo, por decirlo de otra manera, naturalista, empirista, ¿ya? Si revisamos la teoría hipocrática de la motivación, nosotros podríamos estar diciendo que eso corresponde a un temperamento que se le llamó, y que quiero seguir llamándolo así, melancólico, que es una motivación, vamos a llamarla motivación profunda, ¿ya? Que es la motivación como necesidad. Entonces, en ese primer sentido tendríamos una categoría. La necesidad de placer implica un impulso que nace de la profundidad del ser humano, como necesidad de placer, y como necesidad inconsciente. El otro tipo, la necesidad de seguridad, que lo asociamos con la adaptación, la capacidad, ¿verdad?, de adaptación del ser humano, tendría un origen también natural, pero circunstancial, o sea, ambiental. Lo podemos relacionar incluso con las teorías conductistas, ¿ya? O sea, la motivación tiene que ver ya no es con un impulso, sino con un contexto, con la relación entre el ser humano y el medio que lo rodea. Pudiéramos asociar autores como Carlos Marx, ¿ya? Es sociólogo, es filósofo, pero él plantea una teoría de la necesidad como material. Bueno, el clásico, uno de los fundadores del conductismo, que es Watson, Herzberg, y hasta pudiéramos decir que Amartya Sen. Este paradigma, pudiéramos decir que ese tipo de motivación obedece a un paradigma de tipo interpretativo, o sea, relativista y hermenéutico. ¿Por qué? Porque es situar al individuo dentro de un contexto. Entonces, no todos reaccionamos, ¿verdad? Podemos tener el mismo contexto, pero no todos de alguna manera reaccionamos y nos comportamos de la misma forma, aunque hay una tendencia, ¿verdad?, a hacerlo. Por ejemplo, en estos días de cuarentena, todos, no importa qué tipo de temperamento podamos tener, no importa qué tipo de inteligencia podamos tener, estamos constreñidos, ¿verdad?, o sea, por las circunstancias a estar confinados, encerrados en nuestras casas por efecto de la pandemia por coronavirus. Entonces, ese paradigma relativista hermenéutico lo pudiéramos plantear en términos también de cuál es la jerarquía o la taxonomía de las necesidades que nosotros tenemos al frente, ¿verdad? Y ahí lo asociamos con una teoría clásica de temperamento hipocrático, que sería el ser flemático. El ser flemático implica que tú puedas, después lo vamos a desarrollar en otro video y en otro espacio, tú puedas medir y escalonar la satisfacción de tus necesidades. Bien, el tercer tipo de motivación que hablamos fue el que nace de la necesidad de prestigio, ¿verdad? Que tendría un origen de tipo cognoscitivo, ojo que digo cognoscitivo, no cognitivo, y metacognitivo. Lo podemos relacionar con una visión humanística, ¿verdad?, de la motivación. Allí podemos situar autores como Rogers, Maslow, Masniff, Guillermo Rodríguez, ¿verdad?, dentro de esa corriente. ¿Con qué paradigma epistemológico pudiéramos relacionar ese tipo de motivación basada en el prestigio? Con paradigmas de tipos comprensivos, ¿ya?, normativo, axiológico, fenomenológico. Lo podremos relacionar con la visión hipocrática del sanguíneo, ¿ya? Es una motivación fundamentada y fundamentada como qué, como una capacidad de relaciones, ¿ya? O sea, si nosotros estamos planteando la motivación como
como necesidad de prestigio, entonces implicaría que el ser humano está buscando la forma de establecer nexos con otros seres humanos, ¿verdad? Para conseguir sus propósitos vitales. Bien, y por último estaría la motivación que se deriva de la necesidad de poder, ¿ya? Ahí hablaríamos de una especie de origen caracterológico, pero más que todo de tipo cultural, ¿verdad? De la motivación. Quiere decir eso, fíjense que habría una diferencia entre ese origen cultural de la motivación y el origen circunstancial, que también tiene que ver con el contexto. Pero esto no solamente tiene que ver con el contexto, sino que tiene también que ver con la historia. Y la historia, tanto la historia externa, como la metahistoria, el momento histórico, el tipo de país y el tipo digamos, de desarrollo, no es la misma cosa el hombre, el ser humano en la época antigua que en la época esclavista, feudal, capitalista y postcapitalista que estamos viviendo hoy, y la propia historia personal. Ahí pudiéramos relacionar autores como Immanuel Kant, ¿verdad? Sobre todo en el tema de la mayoría de edad en la ilustración, el nivel de autonomía que tengan las personas para el desarrollo de su inteligencia, de su vida, y pudiéramos ubicar para tomar un ejemplo cercano, Lando Falborda, ¿no? Cuando estudia el carácter dejado de los costeños, donde yo me encuentro, estoy en Barranquilla, Colombia, ¿verdad? Orlando Falborda escribió 4 tomos que llamó Historia Doble de la Costa. Entonces hay un estudio histórico y socioantropológico ahí del ser humano, aunque en otras partes, en México también hay estudios de este tipo, ¿verdad? De los hijos de Sánchez, recordemos, donde está, digamos, la capacidad de supervivencia de las personas frente a sus contextos, dada, ¿verdad?, sus circunstancias históricas. Ahí pudiéramos relacionar, a pesar de que pudiéramos pensar que es de tipo interpretativo, yo lo ubico dentro de un paradigma de tipo explicativo, genético, racionalista, porque digamos es la motivación como acción. O sea, no es tanto interpretar el individuo dentro del contexto, sino que la motivación tiene que ver, y cuando estoy hablando de acción, estoy hablando de acción social. O sea, estoy hablando, ¿verdad?, de las personas frente a su momento histórico necesitan hacer algo, ¿no? Recordemos que estamos hablando de la necesidad de poder. Necesitan disputarse, ¿verdad?, los recursos, sobrevivir, ¿ya?, o ser resilientes quizás dentro de un contexto social determinado. Entonces, esa es, digamos, la posición que yo tengo con respecto a las teorías motivacionales. Como ven, no me caso, o si me caso con la teoría hipocrática, ¿verdad?, de los temperamentos, que me ha servido para hacer la integración metateórica. A esta integración metateórica es lo que yo le he llamado paradigma dialógico, fruto del pensamiento divergente, o sea, divergente, no divergente, o sea, como la capacidad de integrar teoría, y esto nos permitiría, más adelante hablaríamos de la construcción de la teoría del desarrollo del potencial humano. Y aquí estaríamos hablando de un tipo de motivación, que es la motivación trascendente, es decir, nos salimos de 4 tipos de motivación, recordemos: placer, seguridad, prestigio y poder, y hay una quinta motivación o tipo de motivación que podríamos decir que incluso es de carácter espiritual, que integra todo. O sea, es una motivación que nace de un pensamiento, ¿verdad?, y una capacidad de integrar los otros tipos de motivación, y por tanto también los otros tipos de teoría. Para decirlo en una palabra que ha sido, bueno, utilizada casi siempre en un contexto teológico, pero tiene un significado que trasciende eso, es la motivación como metanoia,
ya la motivación como capacidad de transformación del ser humano. O sea, es una motivación que se hace consciente, o sea, es un proceso metacognitivo, o sea, nos hacemos conscientes del tipo de ser que somos, del tipo de motivación que nos caracteriza y, por decirlo así, del tipo de temperamento que tenemos precisamente para, aprovechar los puntos fuertes nuestros, los talentos que tenemos en cada uno de estos temperamentos y, si quieren, de cada uno de estos tipos de inteligencia, o también controlar los puntos débiles de cada uno de estos. Bueno, espero pues inquietarlos, porque es para el debate estas presentaciones, y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias.